pantalla, Diego. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces empezamos acá. Estábamos hablando hace unas semanas de lo que tiene que ver con las conductas maladaptativas e íbamos viendo los distintos aspectos con los que nos podemos encontrar a nosotros mismos con este tipo de conductas. Gracias. Bueno, vamos para atrás. Y habíamos hablado entonces las veces anteriores de lo que se llaman conductas maladaptativas, que no son ni buenas ni malas, sino que simplemente no nos sirven para una vida tranquila a nivel biológico, social o psicológico, y que están definidas como pensamientos o formas de actuar que cada uno de nosotros usa ante situaciones de estrés para no sentirse tan amenazado, ¿no? Y a veces son buenas esas conductas, pero a veces porque no sabemos otras mejores o porque estamos muy sobrecargados con situaciones de la vida diaria, actuamos de manera que no nos es útil, que no nos sirve. Habíamos estado hablando de autovaloración y otras, y esta vez vamos a hablar de límites y estándares. Esta era la diapositiva original que habíamos visto con conductas maladaptativas y ahora la vamos a ver, como les dije en ese momento, más en detalle. ¿Y qué vemos? Seguimos con nuestra investigación de la conducta humana de la cual nosotros formamos parte. Y esto que se les brinda son como plantillas en las cuales uno puede colocar la propia apreciación y la propia experiencia para ver por dónde anda, ¿no? Y si, digamos, algo de esto puede ayudar para evitar situaciones de estrés que llevan a encarar mal el tratamiento o el diagnóstico de la enfermedad y seguir aumentando el estrés que provoca que aumenten los síntomas. Entonces, ese es el objetivo de esto. Esto es lo que se llama psicoeducación. Después ustedes, si lo consideran necesario, harán o pedirán ayuda especializada a algún profesional o algún familiar o amigo que los ayude a ver qué cosas pueden no serles útiles. Bien, entonces, las posibilidades de desarrollar este tipo de problemas, como veíamos anteriormente, de límites, puede ser que se desarrollen en una familia o en un ambiente que sea demandante. Esa demanda a veces es por las circunstancias socioeconómicas en que vive la persona, o a veces es por el tipo de padres que arrastran problemas propios. La cuestión es que cada uno de nosotros aprende, si posiblemente en estas situaciones, a que las cosas son inflexibles. Esto es así o así. No hay opciones, blanco o negro. ¿Está bien o está mal? ¿Es bueno o es malo? O sea, siempre como definiciones muy extremas y sin matices intermedios, ¿no? O sea, o saco 10 o no soy buen alumno. Y bueno, hay que aprender que a veces un 7, un 6, son muy buenas notas y aprobar puede ser lo mejor en ese momento, es lo que podemos. O sea, poder flexibilizar aquello que se nos ha grabado de niños es un trabajo difícil, pero es un trabajo posible. Cada uno de nosotros no va a ser otra persona. Simplemente va a ser
una mejor versión de sí mismo si trabaja mucho para conseguirlo. Pero vale la pena. Entonces, cuando los estándares son inflexibles, el esfuerzo por cumplir las expectativas es altísimo y generalmente la persona se sobrepasa en su capacidad de esfuerzo. Y, por ejemplo, si hablamos de las pacientes con fibromialgia, creo que todos los médicos hemos escuchado la frase que dicen las pacientes de pero yo antes hacía de todo, podía con todo, ¿no? Y sí, era así. Y como quien dice, a raíz de eso es que usted está como está, porque aceptaba el autosacrificio a expensas de la salud, del placer, de compartir compañías o relaciones interpersonales. O sea, la persona que se autosacrifica lo hace privándose de otras cosas. Si no, no sería sacrificio. Si no fuera esfuerzo, no lo valoraríamos así. Y si aplicamos esta plantilla, por ejemplo, a situaciones de la vida diaria, tenemos, en cuanto a los estándares inflexibles, esto de las familias que nunca están conformes. El chico viene con un 10 y le dicen, sí, pero era tu deber. O viene con un 8 y le dicen, ¿por qué no sacaste más? O se esperan en algo y no consiguen una estimulación, ¿no? Esa persona se acostumbra a ver las cosas desde el detalle que falta, ¿no? Y así observa su propia vida y es criticona consigo misma, con lo cual ustedes saben que en un determinado momento de la vida somos nosotros los que nos tenemos que seguir alentando, estimulando, que nos tenemos que seguir criando, ¿no? Pero si tenemos este engrama interno, vamos a seguir siendo severos con nosotros mismos y no vamos a estar nunca conformes con lo que podemos. Eso genera sentimientos negativos y los sentimientos negativos venimos aprendiendo que no son buenos para nuestro organismo, ¿no? Bueno, sigamos. Cuando las expectativas son altísimas, como nos da a entender acá la figura, siempre estamos mirando hacia adelante qué nos falta y en situaciones de gran exposición y de gran riesgo, ¿no? Lo cual no quiere decir que nosotros seamos un agente secreto, en una película de 007, vamos a suponer. No, en nuestra propia vida, que podría ser sencilla, estamos siempre en el borde del rendimiento máximo y del esfuerzo máximo. Y eso desgasta, y desgasta mucho y las consecuencias son grandes. Por otro lado, estoy leyendo, por ejemplo, artículos últimos sobre dolor y fibromialgia, donde muestra que el dolor crónico disminuye la neurogénesis, o sea, causa depresión y disminuye la neurogénesis, o sea, la formación y el crecimiento del cerebro, que es necesario aún cuando somos mayores. Y bueno, eso desgasta y son las consecuencias a largo plazo del dolor crónico de cualquier enfermedad reumática y en especial de la fibromialgia, ¿no? Nos impide esta manera de vivir del autosacrificio y del esfuerzo y de cada vez más y ser exigente con uno mismo y ni les cuento con los que están alrededor, y nos impide disfrutar de lo sencillo como nos muestra esta imagen. Nada complicado. La vida diaria está llena de cosas sencillas para disfrutar, que si estamos en esta postura que estamos describiendo, no tenemos ni tiempo, ni ganas, ni disposición. Entonces, les sugiero que cuando lo vuelvan a ver,
escuchen, pero vean y traten de descubrir en ustedes estos mecanismos, por lo menos para saberlos. Quiero decirles que saber que soy gruñona no va a hacer que yo sea menos gruñona. Tengo que además trabajar para hacerlo. Ese es otro cantar. Pero por lo menos vamos a ir viendo qué es lo que nos puede hacer mal. Después tenemos la otra variante, ¿no? El ambiente permisivo, que suele generar individuos que solo piensan en sí mismos y en sus deseos y en su placer. Estas personas han tenido un límite insuficiente, no les han mostrado que cada decisión y cada acción en nuestra vida tiene consecuencias que al principio pueden ser para los otros, pero que tarde o temprano son para nosotros mismos. Entonces, yo siempre digo que los niños deberían tener como asignatura en el colegio juegos como el ajedrez. El ajedrez es el juego de la vida, donde muestra que cada ficha tiene un distinto rol y posibilidad de acción, y que cada uno de mis movimientos tiene consecuencias inmediatas a mediano y a largo plazo. Esto es, digamos, lo que uno debería enseñar como padre o haber aprendido, ¿no? Para poder enfrentar la frustración, el fracaso, el compromiso, la reciprocidad. Siempre digo que la utilización de la energía en la vida es más o menos equiparable a nuestra manera de utilizar nuestros fondos económicos. La falta de límites insuficientes, fíjense cómo acá es fácil, la maquinita enseguida nos va a decir que no hay fondos, ¿no? Que no hay con qué responder a esa demanda de querer comprar algo y no tener con qué. Eso lo entendemos fácil. Que la máquina nos tenga que decir que no tenemos fondos es que nosotros no hacemos bien nuestros cálculos, porque deberíamos saberlos, ¿no? Hay un montón de variables externas, de inflación, etcétera, en nuestro país, pero bueno, en general uno no debería exponerse a que el límite venga de afuera. Como persona adulta, ya deberíamos haber aprendido a tener el límite internalizado como para que esto no nos pase. Les recomiendo que si les pasa seguido, aparte de la jubilación escasa y todo eso, piensen cómo ustedes se viven y se regulan en este aspecto, porque es un indicador de qué límites puedo ponerme o no puedo ponerme. Hacer lo que cada uno quiere y sin importar las consecuencias. Bueno, puse esta imagen porque esto se da muy, muy comúnmente, ¿no? O sea, de situaciones de falta de hacerse cargo de las consecuencias, en donde hay muchos padres que sí pueden a lo mejor hacerse cargo de la pensión, pero la pensión no es amor, es la obligación de ser padre, y padre es el que cría, ¿no? Entonces, la consecuencia de no hacerlo, a lo mejor en este momento los niños son muy, muy buenos y muy necesitados, pero se ven a largo plazo cuando alguien no estuvo. También tenemos, si esta plantilla la aplicamos a nivel social, a nivel ecológico, esta imagen que tenemos acá nos muestra que tenemos que vivir considerando las consecuencias de nuestros actos. Vamos a poner un simple ejemplo de nuestra sociedad. Cada vez que alguien de mi familia viene a Buenos Aires, una hermosa ciudad,
¿no? Que les encanta a todos, no puede comprender que haya deposiciones de perros por todos lados, ¿no? Entonces, esto es no pensar en los otros ni medir las consecuencias. Eso nos muestra quiénes somos. Entonces, bueno, el que tenga perros deberá hacerse cargo y el que no los tenga deberá recordarle al que los tiene que se tiene que hacer cargo de esas deposiciones. No se deberían ver en la calle, ¿no? Entonces, esto sirve tanto a nivel individual como a nivel familiar, como a nivel social. O sea, son observaciones generales de formas de funcionamiento, ¿no? Y una de las cosas que tiene que ver con todo esto que estamos hablando es la reciprocidad. Aprender reciprocidad es bueno para los demás, pero sobre todo es bueno para nosotros mismos, ¿no? O sea, no ponerse en situaciones de estar en falta, de estar en deuda, de estar sin fondos, porque vamos a tener las consecuencias. Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor pide prestado o, o saca, supongamos, una hipoteca para algo. Si ese algo es de vida o muerte, como puede ser que haya un familiar enfermo y haya que afrontar, bueno, sin duda que es lo que se debe o se puede hacer. Pero si ese algo es simplemente porque quiero expandirme y no estoy seguro de poder afrontarlo, mejor no hacerlo hasta que lo pueda afrontar, porque de lo contrario va a ser un estrés para mí, para mi salud y para el entorno. Entonces, de estos límites, del alcance de cada una de mis decisiones, depende mi salud física y mental. Y ni les cuento la social cuando me empiezo a poner irritable, porque estoy estresado. Así que sirve para todo estas plantillas que estamos viendo. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Por qué nosotros, reumatólogos que tenemos que ver con la artritis, la artrosis, los demás problemas autoinmunes, nos ocupamos de esto? Porque el paciente viene a consultarnos por su problema, por su síntoma, pero nos cuesta a veces que acepten el diagnóstico, también cuesta que acepten un tratamiento que además de representar un gasto, mucha gente no quiere tomar medicación y que son tratamientos muy prolongados. Entonces, hemos visto a nivel de investigaciones en la Universidad de Duke, de Oregon, en distintos lados, que si no nos ocupamos también de este aspecto, aunque sea demostrárselos a nuestros pacientes, los tratamientos no son tan exitosos. Y por eso lo que hacemos es, mire, a lo mejor usted tiene alguno de estos problemas, va a haber que ocuparse de eso. Le enseñamos un poco y si usted con esto no le alcanza, bueno, a lo mejor va a necesitar la ayuda de un profesional especializado. Esto es lo que hace la psiconeuroendocrinoinmunología aplicada a una especialidad, como en este caso la reumatología. Es ver a la enfermedad como una segunda oportunidad de hacer el aprendizaje que no hicimos en el debido momento de la vida. O sea, por distintas circunstancias. La más común es porque los padres no sabían cómo hacer mejor, porque para ellos no pudieron hacer mejor. Y la enfermedad, que es la muestra de nuestra falta de aprendizaje, nos sincera con esta falta y nos permite seguir aprendiendo. Y esta es la función de este espacio, aprender cómo puedo mejorar mi salud
no solo tomando la hidroxicloroquina, no solo tomando la pregabalina o lo que sea que tome, sino también cuidando de mí y de mi entorno para estar mejor. Y para eso utilizamos este término que siempre existió, pero ahora el término está de moda, que es desarrollar optimismo, creer que uno puede hacer algo, porque lo peor que le pasa a alguien cuando se le hace un diagnóstico es como una sentencia de premuerte. Ya está. Me diagnosticaron artritis reumatoidea. Y eso me va a llevar, yo no puedo hacer nada, no sé qué es, me va a destruir, me va a discapacitar. Bueno, nosotros tratamos de mostrarle al paciente que no, que hay mucho que puede hacer para estar mejor. Que tenemos que desarrollar la voluntad de, bueno, vivir con lo que nos toca. Los orientales dicen que cada uno debe tratar de ser la mejor versión de sí mismo con la falta que tenga. Y esa falta puede ser la artritis, o puede ser la artrosis, o puede ser el dolor crónico de la fibro, o puede ser la diabetes o un problema cardíaco, pero yo tengo que tratar de ser, o sea, por mí bien, la mejor versión de mí con ese problema. Capacidad para resolver problemas, voluntad de ser flexible, esto que hablábamos al principio. Los pacientes reumáticos tienden a la rigidez del cuerpo, pero también de la mente. Y tenemos que tratar de enseñarles que pueden aprender otras maneras de cocinar, en vez de hacerlo parados, hacerlo sentados, o de planchar sentados, o de no planchar mejor, ¿no? Que hay que aprender a sortear lo que me está pasando para seguir adelante autoválido, independiente. A tener conciencia de mis emociones, que me enoja profundamente que me haya pasado esto porque mis objetivos en la vida eran otros y yo quería seguir adelante, pero la vida es juguetona, como digo siempre. Y nos dice, bueno, a ver, ¿y con esto cómo vas a hacer? Y si uno puede verlo desde esa manera, a lo mejor le encuentra la vuelta. ¿Mm? Apoyo social, esto es apoyo social, el servicio lo brinda, y aprender a reírnos un poco de nosotros mismos, de lo rígidos que venimos siendo, de cómo queremos que las cosas sean a nuestro gusto, de que a veces en esa, digamos, exigencia somos un poco infantiles. ¿Vieron los niños cuando tienen 3, 4 años y hacen un gran berrinche porque no pasó lo que ellos querían que pase? Bueno, de a poco hay que aprender, porque si uno sigue haciendo el berrinche después de los 20 años, alguna consecuencia en su organismo va a tener. Bueno, seguimos. No quiere seguir. Ahí está. Entonces, vamos a ir terminando hablando de algo que es importante entender. Todo ser humano está marcado por la falta. Algunas personas dicen, no, porque yo si tuviera plata, sí, claro, es más cómodo y mejor, pero yo conozco mucha gente que tiene con qué y algo le falta, algo le causa problema. O sea, no hay posición en la que estemos cómodos y satisfechos. Somos seres faltantes. Esa es la definición. Siempre estamos pensando en lo que perdimos o en lo que no pudimos tener. Por eso todas las técnicas de Qigong, de mindfulness, de todas, se centran en concentrarse en el aquí y ahora, porque en este aquí y ahora es el lugar de mi máxima potencia, es el lugar de mi máxima satisfacción, si lo puedo comprender. O sea, tengo todo, como
Cuando yo era chica tenía una tía que cuando uno pedía algo sentado en la mesa decía, ¿tenés manito, tenés patitas? Vaya y búsqueselo por su cuenta. Y es así, si yo tengo cómo arreglarme, tengo que poder disfrutarlo y agradecerlo, porque si no me instalo en la falta, si me instalo en el pasado o en el futuro. ¿Mm? Y eso es importante. Esta falta que nos va a acompañar toda la vida, si sabemos que no me pasa solo a mí, sino que le pasa a cada uno de los que están mirando o a cada uno de los que viven en esta ciudad o en este país o en este planeta, bueno, eso que dicen de problema de muchos, consuelo de tontos, no sé, porque al final, si todos tenemos el mismo problema, será que lo tenemos que aceptar mientras logramos ver cómo hacer. En una de las charlas, yo ahora no lo encontré, tenía una imagen de una persona que iba surciendo un agujerito en un pantalón, ¿no? Rellenando el agujero con una aguja. Y eso es lo que debemos hacer, rellenar nuestro propio vacío con aquellas cosas que podemos apreciar, podemos ver, podemos agradecer, y después de un determinado momento de nuestra vida, solo nosotros podemos hacer eso. Por más que tengamos familiares, por más que tengamos pareja, por más que tengamos hijos, esa falta es algo de lo que cada uno debe hacerse cargo. Porque si para no ver mi falta dependo de otro, ese otro es mi dueño. Y ya tengo una posición de sometimiento y finalmente es la falta. Así que no hay escapatoria. Algunos quieren, otros no quieren, otros buscan atajos, otros buscan apoyarse en los demás. No, nada es criticable, es como cada uno puede, pero lo mejor es poder hacerse cargo uno. La medicina trata de curar el símbolo de la falta, que es el síntoma o la enfermedad. Y el amor trata de sanar la falta. Esto es lo que ustedes dicen, que este médico es bueno o este médico no es tan bueno. Se puede saber mucho, pero si no puedo ver al otro como un ser humano que sufre, que está con la llaga viva de su alma, difícilmente el vínculo que es necesario para ayudar a un paciente se pueda establecer. Entonces, no todos somos compatibles con todos. No todas las personas encajan con X médico. Cada una debe buscar el médico que siente que lo puede ayudar, sabiendo que muchas veces no se trata solo de lo que enseñó la facultad, ¿no? Sino de lo que ese otro ser humano puede brindar, ¿no? O sea, acá estamos tratando de apuntar al ser humano en su integridad, ¿no? Para poder ayudarnos entre todos, porque para un médico también es una gran frustración no poder conectarse con el paciente. Y muchas veces hay gente que tiene habilidad para hacerlo, o ha sufrido en la vida como para haber aprendido prácticamente, y muchas veces no, porque su vida no pasó por ahí. Y también se queda frustrado si, digamos, no logra una satisfacción del encuentro con el paciente. El mensaje de todo esto me parece, y les pido que si ustedes tienen otra visión de lo que hemos estado hablando, me lo comenten, es ¿qué puedo hacer de bueno con lo que me tocó? O sea, cada uno de ustedes, ¿qué podría aportar a su propia vida con lo que le tocó?
cómo sacarle lustre, cómo sacarle brillo a su propia vida. ¿Qué tiene para dar? Porque cuando doy, me veo a mí mismo también en mi capacidad de dar y de hacer. Las personas que están acá formando parte del equipo, todos, el doctor Marino, Sonia, Patricia, Norberto, Vale cuando viene, todos están tratando de dar algo de lo que les tocó o con lo que les tocó. Y todos se están haciendo bien a sí mismos. Además de ganarse la vida de lo que hacen, va más allá de eso. Es una necesidad de sentirse integrados con esta cuestión humana, con el sufrimiento al que somos sensibles. Y ustedes también. Así que bueno, seguiremos trabajando juntos. Los veo el miércoles que viene y ahora si tienen preguntas, con todo gusto, me las vemos. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Doctora, con cierto humor, un cuñado mío, con lo que cada uno le toca, decía, yo llegué tarde al reparto. Bueno, es el que tiene la oportunidad más grande de ver qué hace con ese Chica, lo poquito. escuchaba y me reía. Sí, sí, a lo mejor vio, él logra mostrar que con poquito se puede hacer mucho. Todo está en donde uno se coloque. Totalmente. Y con lo que vamos haciendo, vamos dando nuevas posibilidades de empezar desde otro lugar. Sí, miren, yo estoy leyendo un libro que la verdad me parece maravilloso, que es Sapiens, se llama, ¿no? Que es la historia de la evolución de la humanidad, desde los neandertales para acá. Es increíble cómo el ser humano fue superando dificultades, siendo creativo, creciendo, y cómo todavía somos sensibles, vulnerables y tenemos tanto para hacer. O sea, creció todo lo que es intelectual y laboral y todo eso, pero lo emocional sigue muy primitivo, ¿no? Y comprenderlo hace bien porque, bueno, uno se alivia de que esto, con todo hemos progresado mucho, pero ¿cuánto nos falta? ¿Mm? Muy lindo. Bien, doctora, con lo que decía, creo que esto de al estar así en grupo, participando, ¿no?, de las charlas, nos hace reconocer a todos, ¿no?, a nosotros mismos, cosas que le suceden a otros, y ahí recién uno toma conciencia de que también, ¿no?, está pasándole a una misma esa situación, ¿no? Así que en ese sentido siempre enriquece mucho escucharnos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos tocó? Así bueno, a mí digamos, me resultó, o sea, es como que uno inevitablemente a través de la propia experiencia va aprendiendo o pensando en soluciones. Como a mí me tocó estar de chica en tantos países diferentes y con lenguajes diferentes y bueno, no tuve la oportunidad de hablar con otros de lo normal que era tal o cual cosa. Y bueno, yo creía que solo me pasaban a mí esas cosas, porque no estaba jugando con otros chicos o hablando no sé, de lo que fuera, de la dificultad del colegio, de las broncas con las maestras, de pelearse con una o con otra. Entonces, creo que esto es lo que uno trata de brindarle al paciente, y también como paciente me ha pasado, de tener que aprender sobre uno mismo lo que son las etapas de aceptación de la enfermedad, lo que son las posibilidades de poner en práctica los recursos que uno tiene. Y bueno,
uno dice, para algo tiene que servir a los demás, ¿no? O sea, tratar de allanar el camino, no diciéndoles lo que tienen que hacer. Eso es, digamos, el desafío de cada paciente, sino mostrándoles que a todos nos pasan las mismas cosas, ¿no? Con algunas variables personales, pero los seres humanos vamos cumpliendo determinadas etapas y teniendo problemas comunes, comunes no que son comunes el problema, sino que los tenemos todos, ¿no? Y eso alivia mucho el alma, ¿no? O sea, saber que no es uno incapaz o no es uno malo, sino que simplemente no aprendió y siempre hay tiempo para aprender, siempre, ¿no? Y enseñando es como más se fijan esas cosas que uno va aprendiendo. O sea, yo estoy acá para contar lo que es general y lo aprendido, pero a la vez me escucho. Y a la vez eso de escucharme y repetirlo lo reafirma, con lo cual también es bueno para mí. Así que bueno, sigamos en este camino que creo que hace bien, y muy agradecida a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Y muchas gracias, Diego, por estar. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Gracias. Muy buena charla, como siempre. Ya, coincido. Tal Muchas cual. gracias, Judith. Muy buena. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. 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 Bueno.